Capítulo 391, Muro del Vacío Espiritual. N/T, o el Muro Espiritual del Vacío. Caminaron por otro varios cientos de metros antes de que finalmente llegaron a un conjunto de escaleras y se dirigieron hacia arriba. El trío subió lentamente los escalones y entraron en una majestuosa sala. Esta sala estaba a varios cientos de metros de radio y muy amplia, sin un solo pilar de piedra a la vista. En el otro extremo de la sala había un misterioso mural que representaba a una bestia demoníaca feroz y un ser humano sin camisa en un intenso combate. Detrás de ellos había un inmenso cielo estrellado donde un par de ojos observaban con calma todo. Nahili se quedó mirando la pintura. No era la bestia demoníaca o el humano lo que le llamó la atención, fueron los ojos en el cielo estrellado. Una existencia similar a la del rey de los dioses. A pesar de que era solo un mural, Nahili sintió una masiva presión que aterrizaba sobre él. Era tan pesada que casi se detuvo su respiración. A pesar de que era solo un par de ojos, Nahili sabía que pertenecían al sabio emperador. Algunas personas afirmaron que el sabio emperador no era tan potente. A pesar de ellos, un número incontable de expertos supremos le habían cuestionado en las últimas decenas de miles de años y sin embargo, el sabio emperador sigue en pie, mientras que los expertos supremos desaparecieron. Este reino llamado sin fin de espacio y el tiempo estaba completamente bajo el control del sabio emperador. Nadie podría poner en peligro su autoridad absoluta. En la vida anterior de Nahili, el sabio emperador había incitado a una matanza justo después de la destrucción de la tierra del dios ancestral. El reino Ruinas Dragón fue sacrificado hasta que solo había unos pocos cientos de miles de personas que habían quedado vivos. Innumerables expertos reunidos desde los 4 puntos cardinales en un intento de derrotar al sabio emperador, pero todos perecieron. Sin embargo, en aquel entonces, Nahili sin ayuda había desgarrado a través de los límites de la humanidad y obtuvo el poder divino que le permitió luchar a la par con el sabio emperador. Aún así, todavía murió a manos del sabio emperador. Si no hubiera sido por el libro temporal del demonio espiritual, Nahili se hubiera convertido en cenizas hace mucho tiempo. ¿Qué hay con esos ojos? Solo estoy buscando en ellos, pero todavía puedo sentir una presión aterradora, como si miles de agujas finas pincharan en mi piel. Preguntó Xiao Yu a Nahili en una voz suave. ¿Estás preguntando acerca de esos ojos? Le pertenecen al gran dios antepasado. Sonrió Wu Yasi. Él es el gobernante todopoderoso de la santa tierra ancestral demoníaca y el más adorado sinceramente entre nuestros clanes demoníacos. No hay ser humano que jamás se pueda comparar a nuestro dios antepasado. Las cejas de Nahili se torcieron un poco. Los clanes de demonios adoraban al sabio emperador. No obstante, el sabio emperador, probablemente, no se preocupaba por los demonios en lo más mínimo. No eran más que herramientas para él. Pero incluso si Nahili les dijera, ninguno de los demonios volvería a creer en él. No tenía idea de por qué tal pintura estaría dentro del vacío irreal del palacio divino. Nahili pensó en todo lo que el sabio emperador había hecho en su vida anterior, e inconscientemente apretó el puño con tanta fuerza que se le salieron las venas de su brazo. De hecho, el enfrentar al sabio emperador no fue una tarea fácil. Por lo tanto, Nahili estaría lentamente arruinando sus planes para los próximos 200 años. Él no se precipitaría por cosas como las que había hecho en su vida anterior. Una sola pared de cristal de jade, 5 o 6 metros de altura, se situaba en el centro de la sala principal. La pared de jade era brillante y translúcida cuando ilusiones fluyeron de su superficie en los rayos de luces multicolores. Era un espectáculo realmente magnífico y deslumbrante. Más de 100 expertos, tanto humanos como demonios, estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo, mirando a la pared de cristal de jade que se alzaba por encima de ellos. Cada uno tenía una expresión de ponderación extenuante. Wu Yasi fue sorprendido por la vista. ¿Por qué hay tanta gente en esta lista? Había algunos en el reino Estrella Celestial, Eje Celestial, e incluso expertos Dao del dragón mezclados entre la multitud. Pero por alguna razón, todos ellos estaban sentados en silencio bajo las paredes de cristal de jade, pensando mucho sobre algo. ¿Cuándo llegaron estas personas aquí? En la mejor estimación de Nahili, estos expertos habían entrado en el palacio durante los eventos anteriores. Sin embargo, después de entrar, quedaron atrapados cuando trataban de comprender la pared de cristal de jade delante de ellos. Esta pared de cristal de jade era un muro del vacío espiritual. Solo al descifrar el rompecabezas en la pared tendrán acceso al verdadero interior de la matriz del vacío irreal. Nahili y compañía avanzaron hacia la pared de jade cristal hasta que estuvieron a menos de 50 metros de ella. Ellos no sintieron ningún cambio en su cultivo, pero los tres de repente se dieron cuenta de que la energía divina dentro de sus cuerpos se había estancado, como si se hubieran congelado. Si se acercaban demasiado a la pared de jade cristal, perderían todas sus habilidades de combate. Por eso es que todos esos seres humanos y los demonios podían sentarse tranquilamente, sin ningún tipo de conflicto. Los otros expertos solo brevemente proporcionaron una mirada al trío recién llegado, antes de volver su atención hacia el rompecabezas en la pared de cristal de jade. Wu Yasi fue sorprendido por la escena. ¿Qué podría mantener todos estos expertos en un
lugar así durante tanto tiempo. También él se sentó y levantó la cabeza hacia la pared de cristal de jade por encima de él. Inscrito en su superficie era un conjunto de patrones de inscripción misteriosos, así como algunos cantos. Este último le llamó la atención. ¿Podría ser un registro de alguna técnica de cultivo increíble? Wu Yasi mostró al instante una expresión de profunda contemplación cuando miraba a la pared de cristal de jade. Ante él, Naili estaba bastante sorprendido por las acciones de Wu Yasi y lo copió. Él también se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y se preparó para comprender el muro del vacío espiritual en la pared delante de él. Xiao Yu también se dejó caer hacia abajo, al lado de Naili. Un joven del clan demonio estaba sentado cerca de la vista y preguntó: ¿de qué secta son ustedes? No he visto un nuevo demonio por un tiempo. Me pregunto cuántos años han sido. Interpretando de manera errónea que Naili y Xiao Yu que sean miembros del clan de demonios, también. Somos de la secta del dios demonio, respondió Naili, ya que todavía estaban disfrazados de demonios. Soy de la secta del dios demonio, también. La emoción estaba reflejada en el rostro de ese joven del clan demonio. ¿Cuánto tiempo ha estado tratando de comprender esta pared de jade de cristal? Naili preguntó a aquel joven del clan demonio. Ni yo mismo lo sé, pero yo diría que al menos 6 años. Es una lástima que no soy muy brillante. Todavía no puedo comprender la profunda intención de esta pared de cristal de jade, respondió mientras negaba con la cabeza. La comisura de su boca se curvó en una sonrisa. Sin embargo, la velocidad de mi cultivo es extremadamente rápido en este lugar. Yo era originalmente una 1 grados etapa reino eje celestial, pero yo ya estoy en la 3 grados etapa. Su cultivo se había levantado 2 etapas en 6 años, en circunstancias normales. Eso sería extremadamente rápido. No es extraño que se hubiera quedado aquí por 6 años, sin quejar. No era solo este joven del clan demonio, los otros también no estaban dispuestos a abandonar. Wu Yasi sacó los ojos lejos de la pared de cristal de jade. Me pregunto cuál es el nombre de este hermano mayor. El clan de los jóvenes demonios sonrió y respondió: Yuan Chen. Hermano mayor Yuan Chen, ¿podría decirme lo que está grabado en esta pared de cristal de jade? Sondeó Wu Yasi. Percibió que los cantos fueron extraordinarios, por lo que quería reunir cierta información para evitar errores. Es el registro de una técnica de cultivo extraordinaria que probablemente pertenecía al dueño del vacío y real del palacio divino. Si usted puede comprender una décima o 2 décimas, entonces sería el experto más fuerte en toda su región. Suspiró Yuan Chen. Crecí de la 1 grados etapa a la 3 grados etapa del reino eje celestial cuando comprendí un verso del canto. Si tan solo pudiera comprender más de lo mismo, asterisco suspiro asterisco. El corazón de Wu Yasi dio un vuelco ante las palabras de Yuan Chen en emoción. Si eso era cierto, entonces esto era realmente un hallazgo extraordinario. Wu Yasi no sabía qué tipo de existencia era el dueño del vacío irreal del palacio divino, pero sabía que debía de ser algún experto supremo que supera su imaginación. Él o ella definitivamente no podría haber sido una persona sencilla, si podía permitirse dejar atrás una técnica de cultivo tan extraordinaria. Capítulo 392. Encuentro con el señor demonio, otra vez. Naili se sentó debajo del muro del vacío espiritual con los versos del canto proyectadas en sus retinas. Era la técnica del cultivo de la lengua de Dios. Esta técnica de cultivo fue creada por un experto supremo. Al alcanzar el límite, usted sería capaz de ganar el poder de una deidad. La técnica de cultivo, lengua de Dios, estaba a la par con la técnica de cultivo, Dios celestial. ¿Podría el titular del vacío irreal del palacio divino ser el legendario maestro ancestral Daosan, el mismo que había creado la técnica de cultivo, lengua de Dios? El maestro ancestral Daosan era una figura extremadamente formidable. También fue uno de las más misteriosas figuras perdidas para la historia. Nadie sabía nada de su vida, solo que él había luchado y se mantuvo firme en contra de la fuerza completa del sabio emperador. Él no había ganado, pero él había logrado escapar por completo. Posteriormente, selló a lo lejos el hueso demoníaco del sabio emperador y desapareció sin dejar rastro. Naili se pregunta si este vacío irreal del palacio divino era en realidad la tumba del maestro ancestral Daosan. La técnica lengua de Dios es aún más difícil de cultivar que la técnica de cultivo Dios celestial, ya que requiere que el practicante tenga un corazón sincero. A pesar de que Naili había experimentado el valor de los cultivos en 2 vidas, él todavía era un ser humano. Era extremadamente difícil para que él cultivar la técnica lengua de Dios en toda su extensión. Naili se sentó en silencio ante el muro del vacío espiritual y se quedó mirando los distintos patrones de inscripción. Cuando Naili y su grupo comprendía en silencio el muro, apareció un joven de rostro pálido. Las pupilas de Naili se contrajeron y una sed de sangre de refrigeración pasaron por sus ojos. Es el señor demonio. Nunca esperó encontrarse con él en un lugar como este. El señor demonio claramente no había entrado por la puerta de la vida. Entonces, ¿cómo entró? El señor demonio barrió un ojo sobre su entorno e ignoró a los cultivadores mientras se acercaba muro del vacío espiritual. Naili todavía estaba disfrazado como un
experto del clan del demonio, por lo que el señor demonio no lo reconoció mientras se sentaba entre la multitud. El señor demonio se sentó solo a una docena de metros de Naili, las oleadas de un aura de misterio enroscada en torno al señor demonio. Sobre la base de esa aura, Naili podría decir que el señor demonio había llegado al 8 grados destino. Sin embargo, había algo más dentro de esa aura, algo misterioso y poderoso que provocó un escalofrío en el corazón de Naili. Gracias a la vid dentro del cuerpo de Naili, su cultivo no era tan rápido. Si no hubiera sido por el sacrificio de la sangre del demonio, aún estaría en el 5º destino. Sin embargo, el señor demonio poseía el físico supremo, por lo tanto, su cultivo se había elevado a pasos agigantados. Naili recordó cómo Ye-Song había muerto a manos del señor demonio, y su corazón estaba lleno de fría sed de sangre. Si no fuera porque él no era capaz de matar a alguien aquí, habría tomado ya la acción. A pesar de que había algo frío y misterioso dentro del cuerpo del señor demonio, Naili no le temía. El problema era que si él matara al señor demonio ahora, lo mejor que podía hacer era al menos bajar el cultivo del señor demonio por una etapa. El señor demonio no prestó atención a nada cuando se sentó con las piernas cruzadas y se quedó mirando la pared de cristal de jade con una expresión profunda. Xiao Yu se había encontrado con el señor demonio una vez en el mundo diminuto. Ella lo reconoció y sabía que había mala sangre entre él y Naili. Ella no pudo evitar mirar a Naili con preocupación. Ella sintió que el señor demonio era un oponente peligroso. El señor demonio miró a su alrededor con desdén y luego dijo: nunca esperé que hubiera tanta gente reunida por aquí, pero ustedes están atrapados en un nivel tan bajo, solo. Significa que no están predestinados a tener el tesoro secreto de maestro ancestral Dao San. El señor demonio se puso de pie y se acercó a la pared de cristal de jade. La atención de todos se centró en el señor demonio. Alguien está tratando de romper la pared de cristal de jade. Ja ja ja. Está tan lleno de sí mismo. Es imposible romper la pared de cristal de jade. Probablemente va a ir a casa llorando por su fracaso. Innumerables personas habían tratado de romper los patrones de inscripción antes. Todos ellos habían fracasado. Así que, por supuesto, no pensaban que el señor demonio podía lograrlo. Naili observó al señor demonio y señaló que su oponente se sintió un poco diferente que antes. Sin embargo, no podía distinguir qué era diferente. El señor demonio se detuvo ante la pared de cristal de jade y colocó su mano sobre su superficie. Rastros de luz misteriosa empezaron a propagarse por el aire. La pared de cristal de jade brillaba inmediatamente con una luz cruda que hizo que todos protegieran sus ojos. ¿Qué está pasando?, dijo Yuan Chen en el asombro. Incluso Wu Yasi se sorprendió. ¿Qué está haciendo ese tipo? El corazón de Naili se sacudió ligeramente a medida que inmediatamente se puso de pie y gritó en un tono profundo: rápido, deténganlo. Escuchando las palabras de Naili, dos expertos del clan demonio que estaban más cerca del señor demonio tenían un destello de comprensión. Se pusieron de pie y se abalanzaron hacia el señor demonio. Pero el cuerpo del señor demonio rápidamente se volvió una ilusión y desapareció en la pared de cristal de jade. Había desaparecido como una gota de agua que había caído en un lago. Los dos expertos del clan demonio no cumplieron sus objetivos y con estupor se quedaron mirando la pared de cristal de jade. ¿Qué pasó? Él desapareció. Entró en la pared de cristal de jade. A la vista de esto, todos los expertos estaban atormentados por dentro. Habían estado tratando de comprender esta pared de cristal de jade durante tanto tiempo, pero ninguno de ellos jamás había podido entrar. Sin embargo, alguien que había aparecido hace tan solo unos minutos en realidad había logrado resolver los patrones de inscripción de una sola vez. Naili fuertemente apretó los puños. Aún no sabía cómo el señor demonio había logrado abrir y entrar en la pared de cristal de jade. Según sus cálculos, los otros expertos que se reunieron fuera del vacío irreal del Palacio Divino ya debería de haber roto la barrera y se habían precipitado a entrar. ¿Podría el señor demonio haber entrado en el vacío irreal del Palacio Divino antes que Naili hubiera hecho añicos la matriz de 1000 ilusiones? Parecía que Naili había subestimado en gran medida al señor demonio. La multitud había visto al señor demonio desaparecer, pero lo único que podían hacer era volver a la comprensión de la pared de cristal de jade con indignación. Naili fijó sus ojos en la pared de cristal de jade y rápidamente trató de averiguar los patrones de inscripción en ella. Solo le tomó un breve momento antes de encontrar la solución. Naili transmitió su voz a Xiao Yu: quédate aquí, junto a la pared de jade y céntrese en la comprensión de ella. No se vaya antes de que vuelva. El exterior es demasiado peligroso. Xiao Yu asintió. Ella se sorprendió. ¿Naili podría haber resuelto el rompecabezas? Naili se acercó a la pared de cristal de jade. Alguien está tratando de romper la matriz patrón de inscripción. De nuevo, los únicos que pueden romper la matriz patrón de inscripción son genios que aparecen una vez cada 10.000. Tendría suerte de encontrar uno de ellos en 100.000 años. ¿Cómo es que lo lograron dos seguidos? Todo el mundo miró hacia Naili, con los que el más cercano sentados mirándolo como tigres acechando sus presas. Más temprano, el señor
señor demonio había abierto la puerta demasiado rápido, por lo que no tuvieron tiempo para detenerlo. Pero si Naili lograra abrir la pared de cristal de jade, definitivamente no lo dejarían pasar. Naili levantó su mano y golpeó la pared de cristal de jade. Golpe, golpe, golpe. Los sonidos se hicieron eco de la pared de cristal de jade. Los expertos próximos a él se rieron involuntariamente. Naili estaba actuando como un aficionado total. No importa cómo lo explicara, no parecía que Naili sabía cómo romper la pared de cristal de jade. Capítulo 393. Auras misteriosas. Los expertos volvieron a la tarea en cuestión, mirando a la pared de cristal de jade intentando comprender el canto inscrito en ella. De repente, Naili comenzó a escribir rápidamente los patrones de inscripción que imprimen a sí mismos sobre la pared de cristal de jade. Al principio, todo el mundo pensó que Naili solo estaba tonteando, pero, de repente, la pared de cristal de jade empezó a brillar y la figura de Naili empezó a desvanecerse. ¿Qué está pasando? Deténganlo. Varios expertos se pusieron de pie al mismo tiempo y trataron de detener Naili. Sin embargo, solo pudieron ver cómo Naili entró rápidamente a la pared de cristal de jade y desapareció. La multitud se quedó estupefacta. ¿Podría el método para entrar en la pared de cristal de jade en realidad ser algo fácil? ¿Es solo que nadie había lo intentado antes? Si hubieran sabido que esto iba a ocurrir, entonces ellos habrían detenido a Naili y lo habrían interrogado. Wu Yasi también se quedó estupefacto. Nunca esperó que Naili pudiera entrar. Se volvió a Xiao Yu y preguntó, ¿entonces Naili sabía cómo entrar? Xiao Yu se encogió de hombros. No sé, tampoco. Tal vez fue por suerte. Wu Yasi estaba extremadamente abatido. Naili había ido sin él. ¿No sería que Naili seguiría adelante y tomaría todos los tesoros de la sala principal, sin dejar nada para él? Wu Yasi echó un vistazo a Xiao Yu. Xiao Yu todavía estaba aquí. No sabía si Naili volvería, pero solo podía esperar con paciencia. Algunos de los expertos se acercó a la pared de cristal de jade para estudiarla. Un experto copió a Naili y llamó a la superficie un par de veces. Aparte de los ecos, no encontró nada. Lo pensó un poco. Esas dos personas escribieron algunos patrones de inscripción antes de entrar. Por lo tanto, él también comenzó a escribir en la pared. Los patrones de inscripción brillaban intensamente a medida que se hundieron en la pared de cristal de jade. ¿Éxito? Este experto no pudo evitar mostrar una expresión de alegría al ver a la pared brillar. De repente, con una explosión asterisco boom asterisco, el experto fue enviado a volar por una oleada de energía que se disparó fuera de la pared de cristal de jade. Se elevó a unas decenas de metros antes de aterrizar en gran medida en el suelo. Todo su cuerpo estaba carbonizado y hecho polvo. Sus piernas se movieron un par de veces antes de que todo su cuerpo se quedara inmóvil. A la vista de ello, los demás expertos que estaban tratando de entrar decidieron dar marcha atrás. Sus corazones estaban aturdidos y sus cueros cabelludos hormiguearon ya que ya no se atrevieron a experimentar. La pared de cristal de jade no era tan fácil de resolver. Un movimiento en falso y un precio debe ser pagado. Los que habían logrado entrar en el vacío irreal del Palacio Divino solo con gran esfuerzo, y se les había dado la oportunidad de comprender una técnica de cultivo excepcional. ¿Cómo podrían dejarse salir? Los expertos volvieron a sus asientos y continuaron la comprensión de la pared de cristal de jade. Wu Yasi dio un vistazo al cadáver carbonizado. Naili estaba muy bien. No es sorprendente que no sabía cómo entrar en la pared de cristal de jade. Wu Yasi a continuación se preguntó acerca de la persona que se había ido antes de Naili, pero de cualquier manera, el propio Wu Yasi no tenía una oportunidad de entrar, por lo que decidió quedarse allí y comprender la pared de cristal de jade. Xiao Yu miró a la pared de cristal de jade en un deslumbramiento. No sabía por qué, pero sintió una punzada de tristeza. Naili era como un cometa, una estrella brillante que aparecería y luego desaparecerá de su vida. En este momento, ella era 2 etapas por debajo de Naili en el cultivo, y que la diferencia solo crecería más y más en el futuro. De repente, sintió 2 auras misteriosos que fluyeron dentro de ella en su reino alma, que luego se precipitó a través de sus 4 extremidades y todos sus meridianos. Estas 2 auras definitivamente tenían algún tipo de conexión con el anillo en su mano derecha. Xiao Yu había sido siempre consciente de esas 2 auras dentro de sí misma, protegiéndola. Cada vez que ella sufría un revés o aparece un problema en su cultivo, aparecerían siempre en su ayuda. Ella no sabía de dónde eran, pero se dio cuenta de que estaban relacionados con sus orígenes. Eran una parte de la razón por la que persiguió a los orígenes de su nacimiento. Una energía se precipitó en su reino alma y estimuló el sacrificio de sangre del demonio. El cultivo de Xiao Yu se disparó como una flecha, ya que surgió y causó estragos. Incluso Xiao Yu fue sorprendida por el desarrollo y se dio cuenta que no podía controlar por completo la energía. Pof, asterisco. La octava alma destino se encendió dentro de su reino alma, seguido de la novena. En el centro de la novena alma destino, una pequeña estrella apareció en silencio, lleno de energía ilimitada. Era la estrella de la suerte. Una vez que una persona comprende la energía de su alma destino, pueden entrar en el reino estrella celestial. Wu Yasi cultivó
cultivaba tranquilamente cuando de repente sintió el aura en aumento de Xiao Yu en el 9º destino. Incluso tenía la vaga sensación de que había roto a través del reino estrella celestial. Naili y Yu Xiao, esos hijos de puta. Esta velocidad de cultivo era demasiado aterradora. ¿Cómo podían hacer aumentos consecutivos? Por lo general, se tardan decenas de años para romper a través de una sola etapa. Por lo menos, se tardarían unos pocos meses. ¿Cómo es posible que estos dos posiblemente existían en este universo? Incluso Xiao Yu se sorprendió interiormente por su progreso. El poder del sacrificio de la sangre del demonio era muy grande, de hecho, pero se dio cuenta de que sus dos auras misteriosas eran incluso más fuerte que eso. Los dos auras bailaron dentro de su reino alma por un tiempo más largo, antes de salir corriendo de su pecho a sus ojos. De repente, los ojos de Xiao Yu se llenaron de luz divina. La pared de cristal de jade de repente se volvió extraña y retorcida, mientras que los patrones de inscripción se mostraron claramente ante ella. De repente entendió todo. Así que ese es el método de entrar en la pared de cristal de jade. Xiao Yu se puso de pie y se acercó a la pared. Espera. Wu Yasi llamó a Xiao Yu. Wu Yasi tenía la sensación de que Xiao Yu sabía cómo abrir la pared de cristal de jade. ¿Qué pasa? Xiao Yu detuvo sus pasos y miró a Wu Yasi. Wu Yasi se frotó las manos y se rió entre dientes mientras transmitió su voz a Xiao Yu. Hermano Xiao Yu, por favor dígame cómo entrar en la pared de cristal de jade. No puedes simplemente entrar y dejarme aquí, solo. Además, ya que soy un reino eje celestial, puedo protegerte. Xiao Yu pensó por un momento y luego decidió que no había nada malo en dejar que Wu Yasi lo siguiera. Por el contrario, incluso podría beneficiarlos. Naili podría terminar luchando contra el señor demonio, por lo que sería bueno tener un luchador adicional. Ella levantó su mano derecha y señaló a Wu Yasi. Las líneas de los patrones de inscripción fluyeron en la mente de Wu Yasi. Es el método de introducción a la pared de cristal de jade. El corazón de Wu Yasi se sacudió. Parecía como si realmente había subestimado a Xiao Yu. Este tipo era capaz de transmitir los patrones de inscripción directamente en su mente. Un experto reino Dao del dragón ni siquiera podría ser capaz de hacer eso, pero Xiao Yu aún no era un reino estrella celestial. Wu Yasi sintió escalofríos por todo el cuerpo, a pesar de la temperatura de la habitación. Tanto Naili y Xiao Yu eran demasiado misteriosos e imposibles de predecir. Capítulo 394. Maestro ancestral Dao San. Vacío irreal del Palacio Divino, pasillo principal. Una larga alfombra escarlata condujo directamente entre las columnas imponentes y la sala principal. Incluso en el interior, las auras de todo el mundo parecían estar congeladas y sus reinos alma permanecían inútiles. Naili miró por delante de él. Al final de la sala principal había una estatua con las piernas cruzadas de un anciano de barba blanca, de 5 o 6 metros de altura. A pesar de que era solo una estatua, su artesanía era nítida y natural, como si fuera una persona real. La estatua fue imponente y majestuosa, que influía en los demás a tener pensamientos de adoración. Este era el maestro ancestral Dao San, del que se habla en las leyendas. El señor demonio se quedó solo a una docena de metros de la estatua del maestro ancestral Dao San cuando decía algo en voz baja y lo miraba. Un instinto asesino pasó por los ojos de Naili mientras observaba el señor demonio. Sin embargo, este no era el lugar adecuado para la batalla. Es muy probable que el maestro ancestral Dao San había ocultado su verdadera herencia dentro de esta sala principal. Naili no podía dejar que el señor demonio lo consiguiera, no importa qué. El señor demonio sintió la presencia de Naili y se dio la vuelta para enfrentarse a él. Los dos ojos se encontraron brevemente. Entonces el señor demonio volvió hacia la estatua, sin importarle Naili. El aura del señor demonio solía ser tan afilada como una cuchilla, pero ahora era más reservado. No obstante, Naili se dio cuenta de que el señor demonio se había vuelto aún más peligroso. Naili no sabía qué tipo de oportunidades el señor demonio había recibido al entrar en el reino Ruinas Dragón. Estaba en estado de alerta. De repente, un mar infinito de la energía descendió desde arriba. Naili se sentía como si pudiera ser ahogado por esta aura en cualquier momento. Naili sentía como que iba a ser aplastado por esta energía, por lo que movilizó la vid y la midiat para hacerle frente. Una voz sonaba vasta y distante desde el extremo de la sala principal. Parecía sorprendido. La voz habló con un tono claro, en pleno auge. He esperado durante decenas de millones de años. Todos los que han venido antes fueron los miembros del clan demonio, pero ahora, por fin he recibido dos jóvenes miembros del clan humano, ambos con buen talento. Están los dos dispuestos a tener éxito en mi legado y servir a la humanidad. El sonido de esta voz parecía que limpiaría todos los malos pensamientos de sus corazones. Humano. El señor demonio echó un vistazo a Naili, que obviamente parecía un demonio para él. Naili había utilizado el sacrificio de la sangre del demonio para disfrazarse como un demonio, pero este ser supremo había visto a través de su disfraz con una sola mirada. El señor demonio asintió y respondió con indiferencia. Voy a servir a la humanidad. ¿No sería malo si el señor demonio obtuviera el legado del maestro ancestral Dao San? Naili levantó
levantó la cabeza, se quedó en el aire vacío y dijo: estoy dispuesto a servir a la humanidad. Sin embargo, apuntado hacia el señor demonio y le dijo: no creo que pueda servir a la humanidad. Imploro al maestro ancestral de ver con claridad. El señor demonio frunció el ceño mientras miraba a Naili y un rayo frío cruzó por sus ojos. Estaba claro que no sabía cómo había ofendido a Naili. La voz del maestro ancestral Dao-san fue larga y ondeada, pero penetró en su corazón. Cuestiones en el mundo de los mortales están estrechamente atados por el karma. Ustedes dos entraron en el vacío irreal del palacio divino juntos, lo que significa que el destino los ha llevado a los dos conmigo. El mal y el bien del universo no se pueden ver a través. ¿Por qué tenemos que gastar nuestros esfuerzos en la inutilidad? Naili frunció el ceño por un momento. El maestro ancestral Dao-san definitivamente debe ser capaz de ver a través de la técnica constelación espiritual del señor demonio y darse cuenta de que el señor demonio había logrado su poder a través de matanza. Sin embargo, el maestro ancestral Dao-san todavía quería aceptar a una persona tan despreciable como discípulo. El maestro ancestral explicó sin prisa: si quiere ser mi discípulo, tendrá el comando secreto Dao-san que le permitirá comandar a cualquiera del lineage Dao-san. Sin embargo, una persona determinada será siempre después de su vida, independientemente de lo que has hecho. Esa persona puede fácilmente destruir las 6 principales sectas divinas. Si tienes miedo, puede echarse atrás. Estoy dispuesto. El señor demonio respondió con calma y sin la menor vacilación. Naili, sin embargo, frunció el ceño. Desde su reencarnación, había acumulado todo un arsenal: la técnica de cultivo, Dios celestial y el Myriad. Con eso, podría trazar su camino a la cima, hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al sabio emperador. En este momento, el sabio emperador probablemente ni siquiera se había fijado en él. Pero, si Naili decidiera unirse al estirpe Dao-san, a continuación, había un alto riesgo de ser expuesto. Con su posición actual, desafiar al sabio emperador significaba buscar la muerte. Incluso el maestro ancestral Dao-san, en su cúspide, no pudo derrotar al sabio emperador. Naili tomó su decisión, bocina con las manos, y dijo: por favor, perdóname, maestro ancestral Dao-san. No puedo ser su discípulo. Oh, maestro ancestral Dao-san no parecía sorprendido. Muy bien entonces. El que heredará mi legado será solo él. Naili estaba abatido. Si no podía detener al señor demonio de la adquisición de la fuerza del maestro ancestral Dao-san, a continuación, sería aún más difícil tratar con el señor demonio en el futuro. Después de todo, Naili definitivamente no se rebajaría a la obtención de la mano del sabio emperador para tratar con el señor demonio. Los miembros del lineage Dao-san eran inocentes. Por otra parte, serían una fuerza central en su lucha contra el sabio emperador. Naili estaba en el interior bastante irritado por la situación. Parecía que había cosas que no podía controlar, a pesar de que había vuelto a la vida. Naili recordó cómo Ye-Som había muerto a manos del señor demonio y su corazón se llenó de ira. Habría una hora de la verdad. El maestro ancestral Dao-san habló con una voz distante, como si estuviera llamando desde otra dimensión. A pesar de que usted no quiere heredar mi legado, usted todavía está predestinado a ser mi discípulo. Tengo la sensación de la técnica de cultivo, Dios celestial, la Myriad, así como el canto profundo de Kunmin. No pudo haber sido fácil de lograr tanto en tan poco tiempo. No sé de dónde viene, pero puedo adivinar a dónde va. Pero independientemente de qué tan alto es su cultivo, dudo que pueda coincidir con el sabio emperador. En estas decenas de miles de años, un número incontable de expertos han tratado de romper el sello del sabio emperador en el espacio y el tiempo, pero ninguno ha tenido éxito. Puede matar al sabio emperador 1.000.000 de veces, pero siempre va a reconstruir su cuerpo y volver más fuerte. Es decir, a menos que rompa su sello en el tiempo y en el espacio. Por otra parte, solo puede morir una vez dentro de este espacio-tiempo. Sin embargo, si usted puede encontrar las otras reencarnaciones, entonces sus posibilidades pueden ser diferentes a las de 10%. Naili se sorprendió. Nunca esperó que el maestro ancestral Dao-san fuera a ver a través de él con tanta claridad. ¿Reencarnaciones? ¿Cuáles son estas reencarnaciones?, preguntó Naili. Desde el principio del tiempo y el espacio, hay 6 personas que tienen el poder para enfrentar al sabio emperador. Yo soy uno de ellos. Los 6 convivimos en armonía cuando comprendimos el Dao celestial. Sin embargo, ninguno de nosotros habíamos esperado que el sabio emperador tuviera ambiciones tan salvajes como establecer una matriz de inscripción Dao celestial de los 9 cielos y 10 tierras para sellar el tiempo y el espacio. Lo combatimos, pero si no hubiera sido por la diosa Jin-Yan, el resto de nosotros habríamos sido destruidos. Ella utilizó su cuerpo para crear la tierra del dios ancestral y sellar uno de los huesos demoníacos del sabio emperador. A partir de ahora, el resto de nosotros estamos usando nuestra intención divina para pasar por la reencarnación. Si usted puede encontrar a los otros, entonces tal vez se pueda romper el sello del sabio emperador en el tiempo y el espacio. Pero si lo puede o lograr no, eso depende de su suerte y su destino. La mente de Naili flotó en la nueva información que el maestro ancestral Dao-san había impartido sobre él. No fue hasta hoy que había encontrado un susurro de la verdadera naturaleza del
del sabio emperador. Capítulo 395. Reencarnación. La voz del maestro ancestral Dao San resonó. Esto solo es un remanente de intención dejado atrás en el interior del vacío irreal del palacio divino. Al igual que los otros, yo también tengo una reencarnación. Sin embargo, no sé dónde está mi reencarnación en este momento. ¿Cómo sería fácil de encontrar las reencarnaciones de 6 personas? Si Naili no podía romper el sello del sabio emperador en el tiempo y en el espacio, entonces no sería capaz de matar al sabio emperador. Naili se sintió aún más presionado. Después de todo, el sabio emperador había controlado este espacio-tiempo por decenas de millones de años ya. No importa cómo Naili trató de planear las cosas. La destrucción de la ley del sabio emperador era todavía una tarea trascendental. Sin embargo, sus posibilidades aumentarían si podía encontrar esas 6 reencarnaciones. Después de todo, los 6 eran expertos supremos desde tiempos antiguos. A pesar de que eran reencarnaciones, todavía poseen líneas de sangre aterradoras. Naili preguntó, ¿no hay otra manera de desafiar al sabio emperador? Maestro ancestral Dao San reflexionó un poco, luego respondió, hay otros métodos. Si pudiera encontrar un tesoro supremo. ¿Tesoro supremo? ¿Qué tesoro supremo? El corazón de Naili dio un vuelco. Maestro ancestral Dao San recordaba el pasado. En los tiempos primitivos, cuando los 6 de nosotros luchamos contra el sabio emperador, solo había entrado recientemente en el rango deidad. Sin embargo, un experto absoluto repentinamente descendió a este ámbito. Se había escapado de una gran batalla y fue gravemente herido al borde de la muerte. Él trajo un libro misterioso con él, que contenía una energía ilimitada y podría controlar el tiempo y el espacio. El corazón de Naili se sacudió ante las palabras del maestro ancestral. ¿Un libro que podría controlar el tiempo y el espacio? El maestro ancestral Dao San estaba hablando del libro temporal del demonio espiritual. ¿Qué pasó después? Naili no pudo evitar preguntar. El señor demonio también escuchó atentamente, en silencio. Ese experto absoluto trató de robar nuestras esencias del alma para tratar sus heridas. Naturalmente, contraatacamos. Los 7 de nosotros combatimos como uno y finalmente lo derrotamos. Sin embargo, antes de morir, rasgó el misterioso libro en pedazos. Algunas de las páginas cruzaron el cielo y desaparecieron de nuestros alcances. Solo 8 permanecieron en nuestras manos y las hemos dividido entre nosotros. El maestro ancestral Dao San explicó con calma. Un libro que podría ir a través del cielo. Naili estaba seguro de que el maestro ancestral Dao San estaba hablando de el libro temporal del demonio espiritual. Sin embargo, Naili no sabía dónde estaba el libro, tampoco. Así que ¿dónde se encuentran las 8 páginas restantes? 3 de ellas están en las manos del sabio emperador. Una de ellas está aquí, en el interior del vacío irreal del palacio divino. En cuanto a los 4 restantes, no sé. Sin embargo, la capacidad del sabio emperador para sellar el espacio-tiempo debe ser gracias a las páginas que tiene en sus manos. Debe de haber comprendido el poder del espacio-tiempo de las mismas. El corazón de Naili se sacudió. Tenía 2 de las páginas del libro temporal del demonio espiritual. Naili reflexionó un instante y luego dijo, maestro ancestral Dao San, ¿estaría dispuesto a concederme su página a mí? El señor demonio también habló. Señor maestro, ¿podría dármela a mí? Ahora que el señor demonio era discípulo de maestro ancestral Dao San, definitivamente no podía permitir que tal tesoro cayera en manos de otra persona. El maestro ancestral Dao San dijo al señor demonio, usted ya ha heredado mi legado. Además, las páginas restantes son un elemento extremadamente peligroso. Aún si las tiene, no sería capaz de comprender su poder de espacio-tiempo. También podría implicar caer fácilmente con el karma. El señor demonio se quedó en silencio. Entiendo que las palabras de los expertos supremos como el maestro ancestral Dao San conllevaban un enorme peso, y que no volverían en las palabras que han dicho. Por lo tanto, el señor demonio solo podía darse por vencido. La intención del maestro ancestral Dao San se volvió a Naili. Te puedo dar la página, si usted proporciona pruebas suficientes para convencerme. Sin embargo, la página solo atraerá problemas para usted sin darle beneficios. ¿Estás seguro de que la quieres? Naili ligeramente sonrió y dijo, ya tengo 2 de las otras páginas. Parecía estar aturdido. Estaba claro que no había esperado que Naili ya tuviera 2 de las otras páginas. En ese caso, puede ser que también le dé la tercera, pero hay que tener cuidado. No se deje atrapar por el sabio emperador. Mientras Naili sostuvo las páginas remanentes, las guardo. No habría ninguna diferencia si tenía 2 o 3. El señor demonio miró a Naili en asombro. Una sola pieza de papel cayó lentamente y aterrizó ante Naili. Naili extendió la mano, lo agarró y lo guardó. El señor demonio no consiguió la página restante, pero no le importaba demasiado. Como Naili ya había recibido la tercera hoja, el señor demonio recibiría una técnica de cultivo. Los detalles se filtraban lentamente en su mente cuando Naili almacenó el trozo de papel. Era una técnica extremadamente poderosa que superó su imaginación. Si podía cultivar con éxito, sin duda sería capaz de superar el reino ancestro marcial en un corto periodo de tiempo. Muchas gracias, maestro. El señor demonio bocinó con las manos hacia el vacío. Naili apretó los puños hasta que
reaparecieron las venas de sus brazos. El señor demonio había heredado el legado del maestro ancestral Dao San. Sería mucho más difícil de tratar en el futuro. El señor demonio se sentó y su figura fue desapareciendo gradualmente. Naili sabía que el señor demonio había entrado en el lugar secreto del vacío irreal del palacio divino para cultivar. Permaneció en silencio. Él no estaba contento de cómo había jugado, pero no había nada que pudiera hacer. El señor demonio había obtenido el legado del maestro ancestral Dao San. Sería mucho más difícil de vengar a Ye Song, pero definitivamente no se rendiría. La intención del maestro ancestral Dao San volvió a Naili y suavemente le preguntó: ¿quieres saber por qué lo acepte como un discípulo? Sí, Naili asintió. El maestro ancestral Dao San es alguien que poseía un vasto conocimiento. ¿Por qué iba a elegir pasar su legado al señor demonio? El señor demonio nunca dudó en alcanzar el poder por las buenas o por las malas, e incluso utilizó la técnica de la constelación espiritual y sacrificó incontables vidas. En la gran Dao del cielo y de la tierra, la vida y la muerte no son más que una breve experiencia. Suspiró el maestro ancestral Dao San. Incluso un experto pináculo no puede escapar de la muerte. Las cejas de Naili se torcieron. Puede ser, desde el punto de vista del maestro ancestral, aquellas personas eran predestinadas como sacrificios para la técnica constelación espiritual. Definitivamente no estaría de acuerdo con este punto de vista, que la vida de otras personas no son más que hierba. Eso es correcto. La vida y la muerte son noticias viejas. Pero no hay necesidad de que discutamos sobre esto. El maestro ancestral Dao San pareció sacudir la cabeza y continuó: yo sé que usted tiene grandes motivos, pero si desea derrotar al sabio emperador, entonces usted debe buscar la ayuda de mi discípulo, porque él es una de las 6 reencarnaciones que usted está buscando. Los ojos de Naili se abrieron. Nunca se esperó que el señor demonio sería uno de los 6. Entonces, Naili tendría que cooperar con el señor demonio si quería derrotar al sabio emperador. Un rayo helado de luz pasó por los ojos de Naili. Sin duda no trabajaré con él. Cooperar con el señor demonio es imposible. El maestro ancestral Dao San suspiró. Su rencor es solamente personal. La cuestión del sabio emperador se refiere a todas las vidas entre el cielo y la tierra. No puede dejar a un lado sus diferencias por el bien. Por supuesto que no, respondió Naili. El señor demonio y el sabio emperador son lo mismo. Los dos son escoria que caminan sobre la vida como la hierba. Capítulo 396. Cristales Ganges. El maestro ancestral Dao San suspiró y habló más. Era imposible para él persuadir a Naili, y lo que Naili dijo también tenía sentido. El problema fue que la situación actual del universo no podría explicarse con 2 o 3 frases. Naili se quedó en el vacío y firmemente anunció: puedo romper el sello del tiempo y el espacio, incluso sin su ayuda. A Naili no le importaba si el señor demonio había heredado el legado del maestro ancestral Dao San. Todavía mataría al señor demonio y vengaría a Ye Song, puesto que el señor demonio era una de las reencarnaciones. El plan para buscar las 6 reencarnaciones ya no era posible. Solo el libro temporal del demonio espiritual le podría ayudar ahora. Sin embargo, Naili no sabía dónde estaba el libro. Naili suspiró por dentro. Afortunadamente, todavía tenía 200 años por delante, por lo que podría tomar su tiempo para buscarlo. El maestro ancestral Dao San anunció: he elegido a uno para que obtuviera mi legado y pasé la página remanente del libro temporal del demonio espiritual a usted. Mi misión se ha completado y pronto mi intención se disipará. Usted ha elegido un camino peligroso del cual no tengo ningún control sobre él, así que hazlo mejor. Una última cosa. Hay muchos tesoros escondidos aquí. Tómalos si lo deseas. Pero recuerda que al menos decenas de millones de personas han muerto aquí. A pesar de que yo controlo el vacío irreal del palacio divino, yo no lo construí. Piense bien. A medida que la voz habló, se alejó y finalmente desapareció. Naili se dio cuenta de que el maestro ancestral Dao San se había desvanecido. Se quedó en silencio mientras trataba de digerir toda la información que acababa de recibir. Él sabía que el sabio emperador era poderoso y que no le podría disuadir. Se preguntó acerca de los tesoros todavía ocultos en el vacío irreal del palacio divino. Naili decidió que iba a buscar los tesoros en primer lugar. De repente, una explosión de risa resonó en las paredes. Ajajaja. Ese maestro ancestral Dao San finalmente ha estirado la pata. A partir de ahora, yo estoy a cargo, anunció la voz. Las cejas de Naili se fruncieron. ¿Ese quién es? Todo el mundo a lo largo del vacío irreal del palacio divino podía oír esa voz estridente como un trueno. Levantaron la cabeza hacia el aire vacío con expresiones de desconcierto. Nadie sabía lo que estaba pasando. El santo hijo de la llama divina frunció el ceño por un momento mientras miraba hacia el espacio. Sus subordinados ya habían determinado la ubicación de la puerta de la vida y que estaban actualmente en camino hacia ella. Sin embargo, esa voz le hizo vacilar. ¿Podría haber un experto supremo oculto en el vacío irreal del palacio divino? Yan Yan y su grupo acababan de llegar a la parte exterior del vacío irreal del palacio divino. Aparte de su secta llamas celestiales, los otros también habían llegado, incluyendo la
secta Plumas Divinas y la secta Nota Celestial. Todavía no sabía cómo romper la matriz masiva dentro de la sala principal. La voz se rió de nuevo. Olvidé que no me presente. Soy el vacío irreal del Palacio Divino. Durante los últimos 10 millones de años, poco a poco me formé mi propia conciencia. Nunca me he mostrado, debido al viejo pedorro del maestro ancestral Daosan, pero ahora he ganado mi libertad. A partir de ahora, todo el mundo dentro del vacío irreal del Palacio Divino tiene que obedecerme. Y pensar que este vacío irreal del Palacio Divino en realidad había formado su propio intento de gran alcance. N/T. Conciencia, el vacío irreal del Palacio Divino chilló de risa burlona y continuo. He sellado todas las salidas. Hay un total de 23.672 personas atrapadas aquí. Ahora, vamos a jugar un juego. Ustedes tienen dos opciones. En primer lugar, morir y volver a casa. En segundo lugar, he escondido una gran cantidad de cristales Ganges en el interior del palacio. Las 6 personas con más cristales Ganges se les permitirá distribuir los tesoros entre ellos y dejar el palacio vivo. Tiene 3 horas. El juego comienza ahora. La expresión del santo hijo Li Huo se volvió de piedra fría. Todavía no estaba segura de que acababa de pasar. Incluso Yan Yang estaba desconcertado. Naili permaneció en silencio al sentir que algo estaba apagado. Sin embargo, las salidas habían sido selladas. Si quería obtener los tesoros, entonces tendría que luchar por los cristales Ganges. De lo contrario, tendría que morir para volver a casa. Pasillo exterior. Todo el mundo estaba confundido acerca de los cristales Ganges. ¿Dónde se supone que deben estar? Entonces, de repente, decenas de miles de cristales Ganges llovieron del cielo. Esos son los cristales Ganges. Una figura voló hacia adelante y se lanzó sobre los cristales Ganges. Soy el venerable trueno divino de la secta demonio quinto golpe. Los que se oponen a mí morirán. No podemos dejar que obtenga los cristales Ganges. Los otros expertos de las sectas divinas cargaron hacia la lluvia de cristales. El venerable trueno divino hizo un gesto con su mano derecha y dirigió un rayo de luz divina al experto que lo perseguía. Les dije que no lucharán por ello. Boom, boom, boom. Varios expertos Reino Estrella Celestial no lograron esquivar a tiempo. Ellos fueron bufados al instante en pedazos por el rayo. Es un experto en el reino Dao del dragón. Las expresiones de todos cambiaron. Los expertos en el reino Dao del dragón rara vez aparecían en el mundo exterior. Los pasos de cultivo son así. Comenzando en el reino destino celestial, sus almas destino comienzan a reunirse dentro de su cuerpo. Una vez que llegue al 9º destino, se puede morir un total de 9 veces. Por lo tanto, morir no fue un gran problema. Sin embargo, una vez que llegara al reino Dao del dragón, sus 9 destinos se convertirían en uno. Sería malo si usted muriera después de eso. La gente por lo general aprecia sus vidas, especialmente los expertos en el reino Dao del dragón. La mayoría de ellos no estarían dispuestos a arriesgar sus vidas en el mundo exterior, a menos que tuvieran alguna técnica secreta bajo la manga. Pero incluso si tuvieran una técnica especial para proteger su vida, aún tendrían que ser cautos. La expresión del venerable trueno divino era muy en serio. Los que traten de robar mis cristales Ganges morirán. En el momento en que sus palabras cayeron en sus oídos, varios expertos Reino Eje Celestial cogieron algunos otros cristales Ganges. Incluso si el venerable trueno divino era fuerte, él no sería capaz de detener a tanta gente. El venerable trueno divino también comenzó rápidamente a arrebatar los cristales Ganges. Los otros tenían miedo de la fuerza del venerable trueno divino, pero también persiguieron los cristales Ganges como locos. Había decenas de miles de cristales Ganges. Unas pocas batallas surgieron, con la participación de 5 o 6 mil personas, pero solo 2 o 3 mil murieron en realidad. A medida que la lucha se prolongó, el vacío irreal del Palacio Divino se aseguró de, misteriosamente, soltar grandes cantidades de cristales Ganges en lugares donde había más gente. Las luchas se intensificaron. Un subordinado se volvió hacia el santo hijo Li Huo y le preguntó: Hijo santo, ¿qué debemos hacer? La gente en los pasillos exteriores ya están luchando por los cristales Ganges. Hay que unirse a ellos. Sin embargo, ya habían pasado por grandes esfuerzos para encontrar la puerta de la vida. El santo hijo Li Huo se quedó en silencio, luego ordenó solemnemente: olvídate de ellos. Deja que luchen entre sí. Todo el mundo, sígame a la sala principal, dijo el hijo santo, y luego se dio la vuelta y condujo a sus hombres a lo largo de la ruta. A medida que esto ocurría, Yan Yang y sus miembros de la secta Llamas Celestiales estaban en medio de una batalla. No solo habían arrebatado miles de cristales Ganges, sino que también habían sufrido muchas pérdidas. Cientos de muertes se produjeron en tan solo un breve momento. Todo el mundo estaba en un frenesí de los cristales Ganges. Capítulo 397. No puede llevárselo. La matanza se intensificó cuando todo el mundo cargó por los cristales Ganges. Yan Yang bajó la mirada hacia los cadáveres que tapizaban el suelo. Las hebras de energía fluían de los cuerpos y en la tierra. Luego miró a la locura, donde la gente estaba matándose entre sí y cogiendo después los cristales Ganges. Algo no estaba bien. Todo el mundo, vuelva. Dejen los cristales Ganges.
Ganges. Síganme. Yan Yang ordenó mientras volaba en una dirección separada. Los miembros de la secta llamas celestiales estaban confundidos, ya que no sabían por qué Yan Yang haría una orden de este tipo. Sin embargo, todavía le siguieron. Corazón de la sala principal, Naili miró a su alrededor, pero no encontró ningún cristal Ganges en la sala principal. Se trasladó a través de una pequeña puerta mientras se dirigía hacia el fondo de la sala. En el otro extremo de la sala de pie se encontraban decenas de estatuas, todas cubiertas, con patrones de inscripción. La esquina de la boca de Naili se torció en una sonrisa. Según sus cálculos, una estatua entre estas docenas debe ser la correcta. Estas estatuas podrían fácilmente haber engañado a todos, pero Naili se quedó quieto mientras pensaba en las cosas. Como Naili ponderó, la pared de cristal de jade se elevó de repente derrumbándose y un largo pasadizo se abría ante los ojos de todos los que cultivaban. La multitud se sorprendió. No importa cómo lo hubiese intentado, nunca podrían entrar en la pared de cristal de jade. Entonces, ¿por qué de repente se abrió por sí sola? Vámonos, vaya a echar un vistazo. Whoosh, asterisco, asterisco, whoosh, asterisco, asterisco, whoosh, asterisco. Un experto tras otro se precipitó a través de la entrada. En sus mentes, el vacío irreal del Palacio Divino debe ocultar un sinfín de tesoros. La puerta de la vida se abrió y también torrentes de expertos se precipitaron a través de la abertura. Naili pasó por delante de una estatua tras otra. Ya había determinado que esas 7 no eran las correctas. Un resoplido profundo y enfurecido sonó desde las profundidades del vacío irreal del Palacio Divino. ¿Quién se atreve a molestar? Deja en este instante. De lo contrario, no me culpes por ser maleducado. La voz resonó como un trueno. Naili levantó la vista en las profundidades del vacío irreal del Palacio Divino. ¿Quién eres tú? La voz respondió con un intento de asesinato escalofriante. Soy el vacío irreal del Palacio Divino. Todo dentro es controlado por mí. Si quisiera, podría dar vuelta a toda criatura viviente dentro de aquí en cenizas. No deberías estar aquí. Salir ahora. Oh, Naili asintió, y se mantuvo examinando estas estatuas. La voz se hizo más furiosa. ¿Usted entiende las palabras? Piérdase. O de lo contrario, no me culpe por ser maleducado. Naili respondió con calma. Bueno, en ese caso, usted no tiene que preocuparse de ser descortés. Solo soy un reino destino celestial. Después de todo, no es un gran problema, incluso si muero. Naili había descartado totalmente sus cuidados por la vida y la muerte. La voz se quedó en silencio por un breve momento antes de que dijera: si usted no tiene miedo de la muerte, ¿por qué no lucha por los cristales Ganges en el pasillo exterior? De esta manera, obtendría la oportunidad de obtener los tesoros ocultos dentro del vacío irreal del Palacio Divino. Solo soy un humilde reino destino celestial, mientras que la gente fuera es al menos reino eje celestial o estrella celestial. ¿Cómo podría competir con ellos? Naili dio unos pasos hacia adelante. La octava estatua no se veía bien tampoco. La voz continuó insistiendo. Solo porque eres un reino destino celestial no significa que usted no tiene una oportunidad. He escondido cientos de miles de cristales Ganges en una de las cámaras secretas en la sala principal. Si escuchas mis instrucciones, te conduciré a ellos. De esta manera, puede obtener fácilmente los tesoros del vacío irreal del Palacio Divino. ¿De verdad?, dijo Naili en asombro. Por supuesto, respondió la voz. No soy más que una hebra del vacío irreal del Palacio Divino. No tengo ningún uso para tales tesoros. ¿Por qué mentiría? ¿Qué tipo de tesoros están ocultos dentro del vacío irreal del Palacio Divino? Naili se acercó a la novena estatua. No parecía ser el punto crucial de la matriz tampoco. La voz respondió con la tentación. Hay un montón de tesoros en el vacío irreal del Palacio Divino. Hay decenas de millones de esencias de piedras espirituales de oro. Además de eso, hay un sinnúmero de artefactos. Solo una pequeña parte de ellos puedan competir con la gran riqueza de una sola secta divina. Pero no estoy interesado en esos. Naili respondió mientras continuaba el estudio de las estatuas. Aparte de tesoros, también hay muchos artefactos antiguos divinos dentro del vacío irreal del Palacio Divino. Potentes, antiguos artefactos divinos. Todo lo que necesita es una gota de sangre y una demanda de propiedad. A continuación, podría manejarlos y poseer una gran fuerza. Continuó la voz. Naili negó con la cabeza. No estoy interesado. Entonces, ¿en qué está interesado? El tono de la voz era solemne y estaba fríamente enojado. Creo que estas estatuas son bastante interesantes. Usted ve, en realidad soy un juglar itinerante. Naili respondió mientras estudiaba los patrones de inscripción en la estatua delante de él con gran interés. De repente, los ojos de Naili fueron atraídos a una de las piernas de las estatuas. Era una pieza perdida, una esencia piedra espiritual de oro. Fue solo una pieza única, no una riqueza sorprendente. Sin embargo, todavía era mejor que nada. Naili se inclinó y lo recogió. En el momento en que lo hizo, la voz cambia a una histeria ensordecedora. Deja la esencia piedra espiritual de oro. Es mía. Si te atreves a quitarla, te voy a matar. Todo en este vacío irreal del Palacio Divino me pertenece. Es mío, todo mío. A nadie se le permite tocar
tocarlos. El que lo toque lo mataré. Matar, 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 matar. Voy a matarlos a todos ustedes. Nadie está autorizado a tomar mis tesoros. La voz aullaba, como si una nota demoníaca entrara en los oídos de Naili. Naili aún sostenía la esencia piedra espiritual de oro en su mano derecha, cuando él frunció el ceño al oír la voz estridente. Casi destruyó sus tímpanos. Era solo una sola pieza de esencia piedra espiritual de oro. ¿Hubo realmente una necesidad para ser tan emocional? De repente, una idea vino a Naili y la comisura de su boca se torció. Volvió a estudiar las estatuas. ¿No me oyes? Ponlo abajo y vete. De lo contrario, te voy a dar un final trágico. La voz gruñó como una musaraña gritando maldiciones en la calle. A Naili no le molestaba en lo más mínimo, se centró en los patrones de inscripción de las estatuas. Una figura tras otra sin problemas voló hacia sala principal y cargó hacia adelante sin la menor señal de impedimento. Esto ya es la sala principal. ¿Dónde están los tesoros del palacio? Se realizaron búsquedas en torno a toda prisa antes de que descubrieran una pequeña puerta, bien cerrada. Podría estar aquí. Capítulo 398. Dos santos hijos. Naili no sabía si realmente la voz pertenecía al vacío irreal del palacio divino. Sin embargo, estaba seguro de que quería matar a todo el mundo mediante el uso de los cristales Ganges para que se conviertan en el uno al otro. En cuanto a las 6 personas que podrían reunir la mayor cantidad de cristales Ganges, serán capaces de dividir los tesoros del vacío, era claramente una mentira. Esa voz era tan tacaña que no podía soportar separarse de incluso una sola pieza esencia piedra espiritual de oro. Olvídate de todos los tesoros. Naili estaba seguro de que la voz había distraído deliberadamente fuera a todos los expertos con el fin de evitar que entren aquí. Pronto, Naili encontraría el punto crítico de esta matriz patrón de inscripción. De repente, Xiao Yu y Wu Yasi volaron. Xiao Yu vio a Naili y dijo en una voz ansiosa: Naili, los expertos externos han hecho su camino. ¿Qué debemos hacer? Naili frunció el ceño por un momento. Ahora, sería más difícil para él resolver la matriz patrón de inscripción. Síganme. Naili ladró mientras volaba en una esquina con Xiao Yu y Wu Yasi. Cientos de expertos cargaron hacia la sala principal y empezaron a buscar tesoros. Se hundieron hacia atrás y adelante sobre la barra de configuración de la inscripción sin darse cuenta de lo que realmente era. El grupo de Naili acurrucado en la esquina y los observó. Wu Yasi estaba en plena guardia. Debe haber sido muy difícil para alguien romper la pared de cristal y jade para entrar en esta cámara. Sin embargo, la realidad es que un gran número de expertos habían hecho su camino aquí. Naili estaba seguro de que el vacío irreal del Palacio Divino lo había hecho a propósito, para mantenerlos alejados de la matriz de patrón de inscripción. Hay cristales Ganges, muchos de ellos. Cientos de miles de cristales Ganges pronto cayeron en el centro de la matriz del patrón de inscripción. Los ojos de todos se volvieron de color rojo con la codicia cuando la masacre se reanudó. Una batalla caótica estalló. Boom, boom, boom. Energía barrió a través de la habitación como la sangre fresca salpicado alrededor. Todos ellos parecían como si hubieran perdido la razón, ya que se concentraron en los cristales Ganges. Después de todo, había varios cientos de miles de cristales Ganges reunidos aquí. Si uno de ellos lograra matar a los otros y recoger todos los cristales, en un instante saltaría inmediatamente entre los 6 primeros. Incluso Wu Yasi se vio afectado por el frenesí ansioso. Después de todo, había tantos cristales Ganges aquí y él no quería perder la oportunidad. Naili tiró de él. No lo hagas. Déjalos luchar. ¿Por qué? Wu Yasi miraba a Naili desconcertado. Naili transmitió su voz de nuevo a Wu Yasi. ¿No crees que es extraño? Esos expertos se están matando entre sí para obtener estos cristales Ganges. Wu Yasi entendió lo que trataba de decir y se estremeció. Permaneció junto a Naili y Xiao Yu protegiéndolos. Naili había entrado en la habitación delante de ellos. Es muy probable que había notado algo. Mientras Wu Yasi protegiera a Naili, había una alta probabilidad de que serían capaces de obtener los tesoros del vacío irreal del Palacio Divino. Otros 5 o 6 centenares de expertos inundaron la cámara y alimentaron la batalla. Un breve momento después, otro grupo voló, la unión de 2 o 3 centenares de personas. Era el santo hijo Li Huo y sus hombres. El hijo santo barrió un ojo sobre los expertos que combatían y los cristales Ganges esparcidos en el suelo y dijo: maten a todos, no dejen ni una solo. Los expertos de pie detrás de Li Huo saltaron hacia adelante y comenzaron a matar. Boom, boom, boom. Los miembros de la secta del dios demonio fueron sacrificados cientos a la vez. Fue una masacre unilateral. 5 de ellos se abalanzaron hacia Wu Yasi. Wu Yasi llevó a cabo una medalla y ladró: soy de la secta del dios demonio. Los 5 expertos vieron la medalla y dudaron. Luego se volvieron y cargaron a otra dirección. El santo hijo Li Huo había provocado a los otros expertos. Se dieron cuenta de que si continuaban luchando entre sí, entonces todos serían asesinados por el santo hijo. Por lo tanto, rápidamente se unieron para hacer frente a la secta del dios demonio. El santo hijo Li Huo observó a los expertos
expertos y fríamente resopló, están sobreestimándose ustedes mismos. Naili transmitió su voz a Wu Yasi y le preguntó, ¿quién es ese tipo? Wu Yasi parecía tener falta de confianza y le dijo, él es el hijo Santo Li Huo de la secta del dios demonio, y el que tiene más probabilidades de convertirse en el próximo maestro de la secta. Usted y Xiao Yu necesitan restringir sus auras. Usted no puede dejar que sean descubiertos. Si se entera de que he utilizado el sacrificio de sangre del demonio en usted, entonces estoy condenado. El santo hijo Li Huo, Naili había oído hablar de él en su vida anterior. El santo hijo Li Huo de hecho se había convertido en el maestro de secta de la secta del dios demonio, y una figura dominante del futuro. Él fue el que llevó a la secta del dios demonio para destruir el pasillo de almas de la secta de las plumas divinas. Ese fue el comienzo de la caída de la secta plumas divinas. Naili nunca esperó encontrarse con él aquí. Naili contuvo su aura. Si el santo hijo Li Huo descubriera que habían utilizado el sacrificio de la sangre del demonio, a continuación, los matarían a los tres. El santo hijo Li Huo barrió fríamente la vista por el grupo de Wu Yasi, luego apartó la vista. Wu Yasi tenía un pie decente dentro de la secta del dios demonio y aún así estaba por debajo de Li Huo. Sin embargo, ya que él es también de la secta del dios demonio, el santo hijo Li Huo no iba a hacer nada con él. Los subordinados del santo hijo Li Huo eran simplemente demasiado poderosos. Además de eso, ellos poseían artefactos de alto grado. Los otros expertos fueron sacrificados tan a fondo que ni siquiera una quinta parte de ellos quedaron en pie. La mayoría de los cristales Ganges había caído en manos de Li Huo. Li Huo fijó sus ojos en las 10 estatuas y frunció el ceño. Los cadáveres cubrían el suelo y sangre fresca fluía en ríos. Sin embargo, los patrones de inscripción brillaban incluso con más intensidad a través de la red. El corazón de Naili se estremeció cuando vio el santo hijo centrándose en los patrones de inscripción. ¿Podría estar calculando la matriz de los patrones de inscripción? Como se ponderó el santo hijo Li Huo, otros 2 o 3 centenares de personas entraron en la cámara, dirigida por Yan Yang de la secta Llamas Celestiales. Yan Yang observó su entorno y una luz fría pasó por sus ojos cuando vio al santo hijo Li Huo. Li Huo sin duda haría un difícil rival. Sin embargo, no había miedo en los ojos de Yan Yang, solo el ardiente espíritu de lucha, la oscuridad y la luz. El santo hijo de la secta del dios demonio y el santo hijo de la secta Llamas Celestiales se reunieron en esta pequeña cámara. El corazón de Naili se estremeció de nuevo a la entrada de Yan Yang. Nunca pensó que estaría aquí también. Parecía que las cosas estaban a punto de animarse. Los santos hijos de 2 sectas principales. Si una daría paso a la otra. Naili se preguntó si tendrían la oportunidad de abrir la barra de configuración de la inscripción. Capítulo 399 Equilibrio. Un escalofrío pasó por los ojos fríos del santo hijo de Li Huo mientras miraba al santo hijo Yan Yang. No quiero causar ningún problema ahora. Yan Yang, voy a dejar que tome a sus hombres y se vayan. De lo contrario, usted y sus hombres dejarán sus cadáveres aquí. Las cejas de Yan Yang se retorcieron cuando su espíritu de lucha se levantó. Hijo santo Li Huo puede ser muy fuerte, pero los discípulos de la secta Llamas Celestiales nunca temerán. Si opta por la paz, a continuación, lo aceptaremos. Pero si quieres guerra, entonces los discípulos de la secta Llamas Celestiales con mucho gusto le acompañaremos. El santo hijo Li Huo resopló con frialdad. Vamos a ver de qué es capaz su secta Llamas Celestiales. Una aura majestuosa subió hacia Yan Yang. Yan Yang gruñó y su cuerpo se transformó rápidamente en una bestia masiva dragón de cuernos de oro. Todo su cuerpo estaba cubierto de escamas doradas que reflejaban una fuerza escalofriante. La rabia cruzó por los ojos del santo hijo Li Huo. ¿Cómo se atreve a invocar a un espíritu demoníaco? Los seres humanos eran naturalmente más débiles que los demonios. Para compensarlo, entonces los humanos habían ideado un método despreciable. Cazaron espíritus demoníacos y los encerraban dentro de sus cuerpos. Los humanos y los demonios han sido enemigos irreconciliables desde tiempos inmemorables. Con los años, sus guerras se intensificaron, ya que cada raza deseaba aniquilar a la otra a fondo. Llamas ardientes se encendieron sobre el santo hijo Li Huo, y todo su cuerpo se adornó de lenguas de fuego escarlata. Sus cejas se torcieron y una energía sin forma abrupta emanaba de él. Los 2 santos hijos pronto tomaron acción en el mismo momento exacto, y sus figuras se convirtieron en 2 rayos de luz. ¡Boom, boom, boom! Rayos de luz se dispersaron en el cielo. Era como si el cielo mismo se estuviera desgarrando. Wu Yasi suspiró para sí mismo. Esos 2 son verdaderamente dignos de los títulos santo hijo de la secta del dios demonio y la secta Llamas Celestiales. Ellos
Ellos bailaban como rayos luz y la luchaban con el poder del trueno. Sabía que era muy inferior a ellos. Los otros expertos también se lanzaron a la lucha. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a acercarse al punto donde los dos hijos santos se enfrentaban. Una sencilla onda de choque de esa intensa pelea podría matarlos. La situación se intensificó. Naili frunció el ceño. Él y Yan Yang se han reunido una vez más, pero todavía sería demasiado difícil para Yan Yang derrotar al santo hijo Li Huo. Por otro lado, al santo hijo Li Huo no le sería más fácil terminar con Yan Yang tampoco. Ellos fueron inmovilizados por los unos a los otros, pero la batalla en sí era demasiado intensa. Naili iba a tener un tiempo aún más difícil con la apertura de la matriz de patrones de inscripción. Xiao Yu y Wu Yasi no podían ayudar a Naili. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué más podemos hacer? Esperamos, por supuesto, dijo Naili mientras cerraba los ojos y se recuperaba. Empezó a perfeccionar su cultivo, empujando hacia el reino estrella celestial. Al ver las acciones de Naili, Wu Yasi sonrió con amargura. Incluso en este tipo de situación, Naili podría tranquilamente cultivar, pero no Wu Yasi, que tenía que ser el guardaespaldas. Cuando los dos hijos santos Yan Yang y Li Huo se enfrentaban, otro grupo hizo su camino en la cámara, dirigidos por el venerable trueno divino de la secta demoníaca Quinto Golpe. El venerable trueno divino barrió un ojo sobre la habitación y dijo: «Oh, quien hubiera pensado que los dos hijos santos de la secta Llamas Celestiales y la secta del Dios Demonio estarían aquí. ¡Qué animado está!». Su tono era bastante protector, ya que estaba orgulloso de su edad. Era clasificado por encima tanto de Yan Yang y Li Huo en términos de antigüedad. Yan Yang y Li Huo continuaron su lucha. El santo hijo Li Huo aprovechó una breve pausa en su lucha y gritó hacia el venerable trueno divino: «Venerable trueno divino, nuestras sectas Dios Demonio y Demonio Quinto Golpe son uno bajo la bandera Santa Tierra Demonio Ancestral. Si me ayudas en la derrota de la secta Llamas Celestiales, entonces estos cristales Ganges serán suyos». «¿Qué dice?». El venerable trueno divino se burló. «¿El santo hijo Li Huo está tratando de llegar a un acuerdo conmigo? Yo tenía la impresión de que la gran Li Huo era un lobo solitario que nunca pedía la ayuda de nadie». Yan Yang estaba un poco nervioso ante la presencia del venerable trueno divino y vaciló. Li Huo aprovechó la apertura y lo envió volando con un golpe de palma en el pecho. Yan Yang pisoteó el pie mientras su energía y la sangre subió violentamente. Li Huo era simplemente demasiado poderoso para que él lo detuviera. Por no hablar del venerable trueno divino. El venerable trueno divino parecía indiferente. «No quiero involucrarme en los asuntos entre la secta Llamas Celestiales y la secta del Dios Demonios. Estoy aquí solo por los tesoros del vacío irreal del Palacio Divino. Ya tengo 60.000 cristales Ganges en mi posesión. Si obtengo otra parte, voy a estar entre los 6 primeros. Usted dos pueden hacer lo que quieran». El santo hijo Li Huo resopló fríamente. Él sabía exactamente qué clase de persona era el venerable trueno divino, famoso por ser despreciable y vil. El venerable trueno divino afirmó que no iba a interferir, pero Li Huo sabía que no era más que un pescador esperando el momento adecuado. Esperaría a que Li Yan y Huo Yan se incapacitaran el uno al otro, y luego lanzarse en picado y robar las ganancias. Li Huo echó un vistazo a Yan Yang. A pesar de que se las había arreglado para dañar a Yan Yang, no siguió. El santo hijo Li Huo dijo seriamente: «Es demasiado pronto para usted el tratar de pelear conmigo. Te dejaré ir por ahora». Yan Yang miró al santo hijo Li Huo, luego al venerable trueno divino. Él sabía que si hacía algún movimiento en este momento, estaría firmando su sentencia de muerte. Tomó a sus hombres de la secta Llamas Celestiales y voló para observar la situación desde la distancia. El venerable trueno divino frunció el ceño por un breve momento. Nunca esperó que el santo hijo Li Huo haría tal cosa. No es extraño que todo el mundo dice que el santo hijo Li Huo no era fácil de tratar y que de hecho era verdad. El venerable trueno divino ligeramente sonrió y dijo: «Los únicos calificados para dividir los tesoros del vacío irreal del Palacio Divino somos nosotros. ¿Por qué no cooperamos para llevar los cristales Ganges restantes?». La esquina de la boca de Yan Yang se movió. No había manera de que él habría de cooperar con la secta del Dios Demonio o la secta Quinto Golpe. El santo hijo Li Huo se acercó lentamente al extremo de la cámara. «Si ustedes están interesados en los cristales Ganges, entonces no duden en ayudarse a sí mismos. No tengo ningún interés en ellos». El venerable trueno divino frunció el ceño. ¿Qué planeaba hacer Li Huo? Los ojos de Naili se abrieron ante las acciones del santo hijo Li Huo. ¿Podría haber visto a través de la profunda intención de la barra de configuración de inscripción? El santo hijo Li Huo parecía haber sentido algo al mirar hacia atrás en dirección a Naili. Esos ojos verdes demoníacos parecían como si pudieran chupar su alma. Naili inmediatamente apartó la mirada con calma. No podía permitirse el lujo de dejar que Li Huo averiguara sobre el sacrificio de la sangre del demonio. De lo contrario, las cosas podrían llegar a ser extremadamente peligrosas. Li Huo también apartó la mirada y miró de nuevo hacia las estatuas. Él parecía tener algo planeado. El venerable
venerable trueno divino previó inicialmente el luchar por los cristales Ganges. Sin embargo, perdió interés cuando se dio cuenta de que el santo hijo Li Huo y Yan Yang no estaban interesados. De repente se dio cuenta de que algo estaba mal, pero no pudo averiguar lo que era. Yan Yang se quedó mirando al santo hijo Li Huo con los ojos en blanco. Parecía tener algo vagamente comprendido. Si el venerable trueno divino quería los cristales Ganges, él podría ayudarle. Toda la sala llegó a un difícil equilibrio. Nadie se movió. Capítulo 400. Romper la matriz. Naili barrió sus ojos, mirando como el santo hijo Li Huo realmente estaba comprendiendo algo. Yan Yang tenía alguna noción de algo también. En verdad, estos santos hijos de las sectas principales no son personas ordinarias. El santo hijo Li Huo frunció el ceño mientras estudiaba los patrones de inscripción en las estatuas. Sin embargo, Li Huo claramente no podría hacerlo igual de rápido que Naili. Él se quedó antes de la primera estatua por un largo tiempo sin moverse un solo paso. Por supuesto, los conocimientos del santo hijo Liu Huo sobre los patrones de inscripciones no podían ser comparados con los de Naili. Naili había gastado una gran cantidad de tiempo estudiando el interior del libro temporal del demonio espiritual. Los distintos patrones de inscripción en el libro no podían ser cosas que otros podrían igualar. No habría manera que el santo hijo Li Huo fuera capaz de romper la matriz de patrones de inscripción en al menos un mes y medio. El venerable trueno divino esperaba impaciente en la entrada. A continuación, saltó hacia adelante y reanudó la lucha por los cristales Ganges. No sabía por qué los santos hijos Yan Yang y Li Huo se habían detenido, pero a él no le importaba. No importa si eran útiles, él iría y los tomaría por sí mismo. Uno de los subordinados de Yan Yang le preguntó: «Santo hijo, ¿qué deberíamos hacer? Debemos continuar esperando». Yan Yang miró a Li Huo, quien se encontraba a cierta distancia. Después de una breve pausa, Yan Yang respondió: «Iremos a buscar otros lugares. Por ahora, no hay necesidad de seguir luchando por los cristales Ganges». Por otra parte, el venerable trueno divino continuó peleando por los cristales Ganges y masacrando sin contenerse. Si Yan Yang y sus hombres se unieran a la pelea, no habría manera de que pudieran evitar una pelea con el venerable trueno divino. Si esto ocurriera, sufrirían grandes bajas. Pero no había ninguna razón para esperar aquí tampoco. Sería mejor buscar primero otros tesoros en el vacío irreal del palacio divino. De repente, una voz oscura hizo eco a través del vacío irreal del palacio divino. «Desde que ha llegado a mi vacío irreal del palacio divino, entonces debes seguir las reglas. No me culpes por ser descortés hacia aquellos que rompen mis reglas. Para aquellos que han irrumpido en el salón y quieran salir, solo les espera la muerte». El vacío irreal del palacio divino comenzó a sacudirse violentamente, como si hubiera llegado el fin del mundo. Naili no sabía lo que el vacío irreal del palacio divino estaba tratando de hacer, pero sentía que era miedo de que alguien rompiera la matriz de patrones de inscripción. Quería detenerlos a toda costa. Naili no sabía exactamente lo vacío irreal del palacio divino iba a hacer, pero sintió que lleva sobre él una presión invisible. El vacío irreal del palacio divino debe tener activado algún poderoso arsenal. Esta sed de sangre era demasiado poderosa. Si esto continúa, entonces todo el mundo de pie en la salida del pasillo iban a ser asesinadas. El santo hijo Li Huo, el santo hijo Yan Yang y venerable trueno divino todos dejaron de moverse. Parecía que vacío irreal del palacio divino no quería que salieran al pasillo. Es muy probable que hubiera algo valioso oculto aquí, pero con su personalidad no había manera de que estuvieran dispuestos a dejarlo ahora. Todo el mundo de la secta llamas celestiales miraba a Yan Yang. «Santo hijo, ¿qué debemos hacer?». Yan Yang ordenó: «Obedecer mis órdenes. Prepárense para retirarse en cualquier momento, pero para eso vamos a esperar». Sus ojos se posaron sobre el santo hijo Li Huo. La expresión del santo hijo de Li Huo era ilegible. Percibió que estas estatuas tenían algún tipo de secreto, pero no podría resolverlo en un corto periodo de tiempo. Pero si se quedaba aquí demasiado tiempo, entonces esa aura asesina lo mataría. Sin embargo, no estaba dispuesto a abandonar, así como así. Si había realmente un gran tesoro oculto en el vacío irreal del palacio divino, a continuación, se aseguraría de que nada de este cayera en manos de alguien más. Naili barrió sus ojos más allá de Li Huo, Yan Yang y venerable trueno divino. Sus fuerzas, perfectamente equilibradas entre sí. Algo brilló en los ojos de Naili. Tal vez él tomaría el riesgo. Naili transmitió su voz a Wu Yasi. ¿Puede el santo hijo Li Huo ver a través del sacrificio de la sangre del demonio en mí? Wu Yasi volvió a mirar a Naili, inseguro de lo que estaba planeando. No en circunstancias normales. Si el sacrificio de sangre del demonio fuera tan fácil de ver, entonces no sería llamado el sacrificio de sangre del demonio. No a menos que el santo hijo tenga algún tipo de artefacto especial de divino. En ese caso, vamos a tomar el riesgo. Naili intensificó. Li Huo, Yan Yang y el venerable trueno divino fueron arrancados de si deben o no salir. En ese momento, Naili habló. «Puedo romper la matriz de patrones de inscripción». Todos los ojos se reunieron en Naili. Un reino destino celestial afirma
sistema que puede romper la matriz de patrones de inscripción. La mayoría de las expresiones eran dudosas. Después de todo, incluso el santo hijo Li Huo no había sido capaz de averiguar nada, a pesar de que había pasado tanto tiempo reflexionando sobre ella. Mientras tanto, Yan Yang y Venerable Trueno Divino lo estudiaron. Cuando Yan Yang miró a este joven demonio, de repente recordó a un determinado evento durante el intercambio entre sectas, a un joven absolutamente brillante, que a veces el conocimiento y la experiencia de una persona no tenían nada que ver con su edad o el cultivo. El santo hijo Li Huo miraba a Naili en silencio. La mirada del santo hijo Li Huo cayó sobre Naili cuando él se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, hazlo, cuando él se hizo a un lado. Naili miró por encima de los tres y respondió, estoy seguro de que la intención del vacío irreal del Palacio Divino es que no quiere que abramos esta matriz de patrones de inscripción. Probablemente ha preparado algunos métodos para tratar con nosotros. Tengo una petición, por favor retiren sus rencores por el momento. No hay problema. El venerable Trueno Divino se encogió de hombros. De cualquier manera, él estaba allí solo por los tesoros y no se preocupaba por las personas presentes. Yan Yan le echó un vistazo a Li Huo. A pesar de que estaba en guardia, también entendió que no había nada que pudiera hacer el santo hijo Li Huo. No tengo un problema con eso, tampoco, dijo Yan Yan con calma. No voy a luchar contra ellos. Eso es todo. El santo hijo Li Huo respondió con indiferencia. Naili sabía que la cooperación total era imposible para los tres, pero él ya había planeado con anticipación. No sabía si iban a empezar a pelear, pero por lo menos ellos no tenían ninguna razón para luchar contra él. Naili no era una amenaza para ellos, por el contrario, podría incluso abrir los mecanismos de protección del vacío irreal del Palacio Divino. Naili estudió rápidamente la matriz. Antes de que llegara el grupo de Li Huo, Naili ya había estudiado los patrones de inscripción de las primeros 3 estatuas. Mientras peleaban, Naili había terminado de estudiar otras 5. Ya había descubierto dónde estaba el punto crítico. Ahora, todo lo que tenía que hacer era abrir la matriz. Sin embargo, no era una buena idea abrir la matriz justo enfrente de los tres. Era como preguntarle a un tigre por su pelaje. Naili transmite su voz a Xiao Yu. Si tienes la oportunidad, trata de escapar. Podría morir, pero yo solo puedo revivir de nuevo en el Salón del Alma. Es solo que no quiero que quedes también atrapada en esto. Fin del capítulo 400. Gracias por llegar hasta esta parte. No olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal.